Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Hoy, como todos los jueves, estamos aquí delante de la presencia de Cristo para que podamos enseñar una vez más algo sobre su vida, sobre su palabra, conocer más de todos sus objetivos que Él tiene para con nuestra tierra y así poder entenderlo mejor, conocerlo mejor y saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Y eso lo estudiamos a través de su palabra en la Biblia, con sus personajes que Él escogió para que los representaran en esta tierra y así poder conocer de sus equivocaciones, de sus errores y de cómo ellos lograron superar todo esto y dedicarle su vida, por lo menos sus últimos días de vida, al Señor. Así es que hoy vamos a ver sobre el arrepentimiento de Salomón, siempre a través de Radio Costa Rica 930M, también a través del Facebook Live y también a través de Laicos en Acción en YouTube y en todas las redes sociales, donde pueden encontrar un gran número de estudios realizados para compartir con ustedes y que les sirvan, que les sean de utilidad como lo han sido para nosotros. Bueno, pues vamos a elevar una oración y para pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude a comprender mejor su palabra y que podamos salir victoriosos en esta lucha constante que tenemos día a día en un mundo tan convulso como es el nuestro y que cada día se pone peor. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por el conocimiento que nos das día con día, por todas las enseñanzas que nos das para que nosotros podamos entender cuál es tu propósito, Señor, y sobre todo el propósito y el plan que tú tienes para nuestras vidas. Señor, y poder entregarte nuestro corazón y toda nuestra realidad, nuestra circunstancia, nuestros hábitos, todo te lo entreguemos a ti, Padre eterno. Bendícenos, protégenos y guárdanos y permite, Señor, que nuestros corazones, nuestra mente esté abierta y dispuesta a aprender cada día más de ti. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el arrepentimiento de Salomón, siempre dentro del tema profetas y reyes. Recordemos que Salomón, desde la primera mitad de su reinado,
él hizo lo bueno delante del Señor y obedeció y cumplió todos sus planes. Pero al verse él rodeado de riqueza, de sabiduría y de todas las buenas dádivas que el Señor le dio, porque fueron dadas por el Señor, él apostató. Y lo primero que hizo fue casarse con la hija de Faraón. Y lo primero que hizo la hija de Faraón fue venir a Jerusalén, a, a Israel, a hacer altares para sus dioses paganos. Y el rey Salomón, me imagino que amando a su esposa, le permitió que lo hiciera, sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, a partir de ese momento empezó la apostasía en Jerusalén, en donde él con sus actitudes contaminó el reino de Israel y se fueron muchos en pos de dioses ajenos, aunque siempre el Señor guarda un remanente. Pues eso fue lo que le ocurrió a Salomón en esa época del reinado cuando él apostató, pero luego él se arrepiente. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver el arrepentimiento de Salomón. 2 veces durante el reinado de Salomón, el Señor se le apareció a él y le dirigió la palabra de aprobación y consejo. A saber, en la visión nocturna de Gabaón, cuando la promesa de darle sabiduría, riquezas y honores fue acompañada de una exhortación de permanecer humilde y obediente después de la dedicación del templo, cuando una vez más el Señor le alentó a ser fiel. Recordemos que todas las promesas que hay en la Biblia para nosotros y para los personajes en su respectivo momento son condicionales. ¿Cuál es la principal condición que Dios nos indica que la primera que tenemos que cumplir, que es que debemos guardar sus mandamientos, amarle y creerle? Eso es lo que, y obedecerle también. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y en ese momento a Salomón le dijo: te doy riqueza, sabiduría y honores a cambio de que me seas fiel, fiel a mis mandamientos, fiel a mis estatutos, fiel a mis ordenanzas, fiel a mí. Eso es lo que Dios le pidió. Fueron claras las amonestaciones que se dieron a Salomón y maravillosas las promesas que se le hicieron. Sin embargo, quedó registrado acerca de aquel que por sus circunstancias parecía abundantemente preparado en su carácter y en su vida para prestar atención a la exhortación y cumplirlo con lo que el cielo le esperaba de él. Mas él no guardó lo que Jehová le mandó. Él no lo cumplió. Y ahí empezó el problema. Estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, que no siguiese dioses ajenos. Y eso lo vamos a ver en Primera de Reyes 11, del 9 al 10. Primera de Reyes 9, del 11 al... Primera de Reyes 11, del 9 al 10. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová le ordenó, lo que Jehová le mandó. Entonces, ¿cuál era la condición? Que debía obedecerle. Y uno de los estatutos es: no pondrás dioses ajenos delante de mí. No pondrás dioses ajenos delante de mí. Y él no lo cumplió. La esposa le pidió hacer el altar a sus dioses,
y él lo permitió. Y no solo eso, sino que siguió los dioses ajenos. Y tan completa fue su apostasía, tanto se endureció su corazón en la transgresión, que su caso parecía casi desesperado. Recordemos que cuando nosotros nos apartamos de Dios, lo primero que hacemos es endurecer nuestro corazón. Cuando nosotros cometemos un pecado, lo primero que hacemos es escondernos de Dios. No queremos que nos vea, no queremos orar, no queremos ni siquiera hablarle, pero ni un instante, porque nosotros mismos nos acusamos y nos sentimos culpables. Y entre más tiempo transcurra, más endurecemos nuestro corazón, más se cauteriza nuestro corazón. Y pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto y que de por sí siempre Dios nos perdona, porque eso es lo que creemos. En algún momento le pido perdón y yo sé que como Él es fiel y misericordioso, siempre me va a perdonar, porque eso es lo que pensamos. Salomón se desvió del goce de la comunión divina para hallar satisfacción en los placeres de los sentidos. ¿Cuáles son los placeres de los sentidos? La vista, el oído, el olfato, etcétera. Son 5. La piel, todo eso son los sentidos de nuestro organismo. Y esos nos traen placer, nos dan placer. Comer, ver, oír, oler, caricias, todo eso nos trae placer. Y él se fue en pos de esas satisfacciones. Acerca de lo que experimentó, dice: engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice huertos y jardines, poseí siervos y siervas, me allegué también oro, plata, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras, y los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos musicales y de suertes. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Todas esas cosas a él le dieron satisfacción. Y como ya estaba pleno de satisfacción, no necesitaba a Dios para nada. Y se olvidó de Dios. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón dotó de todo mi trabajo. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí toda vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Él se sentía más que realizado por todas las cosas que él había hecho. Las edificaciones, hasta los altares a los Baales, todo el sol sentía placer de que por su propia obra, sus propios ingresos, por sus propias manos, lo había logrado. Después, torné yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron? Aborrecí por tanto la vida. Yo mismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol. Y esto lo que encontramos en Eclesiastés 2, del 4 al 18. Eclesiastés 2, se la repito 2 veces más, para que ustedes lo lean, porque son citas muy largas y entonces no me alcanza el tiempo de leérselas todas. Eclesiastés 2, del 4 al 18. Eclesiastés 2, del 4 al 18. Ahí viene expuesto todo lo que aborreció Salomón después de que él se dio cuenta de las tonterías que había hecho. Por su propia amarga experiencia, Salomón aprendió cuán vacía es la vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. Erigió altares a los dioses paganos, pero fue tan solo para comprobar cuán vana es una promesa
de dar descanso al espíritu. Pensamientos lóbregos le acosaban día y noche. Para él no había gozo en la vida ni paz espiritual, y el futuro se le anunciaba sombrío y desesperado, porque todo lo que no viene de Dios o todo lo que nos aleja de Dios nos quita la paz. Nos quita la paz. Entonces empezamos a dormir mal, a comer mal, a sentir persecución. Todas esas cosas las sentimos cuando nos sentimos desprovistos de protección, y todas esas cosas nos ocurren cuando estamos alejados de Dios. Sin embargo, el Señor no le abandonó. El Señor nunca nos abandona. Nosotros lo abandonamos a Él, pero Él nunca nos abandona a nosotros. Nosotros no lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero Él siempre está ahí. Él siempre está ahí, porque esa es la promesa que Él nos hizo, y Él siempre cumple las promesas. Estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Que nosotros no lo sintamos, ni lo percibamos, ni nada, no es por culpa de Él, es por culpa de nosotros mismos. Porque al apartarnos de Él, sentimos que no está, y Él no nos abandona. Mediante mensajes de reprensión y castigos severos, procuró despertar al rey y hacerle comprender cuán pecaminosa era su conducta. Le privó de su cuidado protector y permitió que los adversarios le atacaran y debilitasen su reino. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad y Dumeo. Lo despertó también Dios por adversario, le despertó también Dios por adversario a Rezón, capital de una compañía, quien aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Asimismo, Jeroboam, siervo de Salomón y hombre valiente, alzó su mano contra el rey. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes, del versículo 14 al 28. Primera, también esa les recomiendo que lo lean, y se la voy a repetir dos veces más. Primera de Reyes, capítulo 11, del 14 al 28. Primera de Reyes, capítulo 11, del 14 al 28. A la postre, el Señor envió a Salomón, mediante un profeta, un mensaje sorprendente. Por cuanto no ha habido en esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Primera de Reyes 11. Versículos 11 y 12. Primera de Reyes 11, versículos 11 y 12. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Lo romperé de la mano de tu hijo. Y esto vale para las personas que dicen, porque hay también un versículo que dice que los hijos no heredarán las culpas de los padres. No las heredan siempre y cuando sigan al Señor. Si siguen al Señor y se apartan de los malos caminos de su padre, de sus padres, no van a acarrear esa consecuencia. Pero si no, ahí está. El nieto de David fue el que tuvo que cargar con esa culpabilidad.
Despertando como de un sueño, al oír esta sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba la locura. Claro, porque no hay nada más terrible para un papá que ver a su hijo o a sus hijos en desventaja. Es duro, es fuerte ver que un hijo no sale adelante, que está sumido en drogas, en alcoholismo, en cosas indebidas. Para nosotros los padres es muy duro, demasiado duro. Y cuando nos tocan un hijo es cuando nosotros volvemos la mirada a nuestro Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta de las locuras que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida. Afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó, cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra, para beber nuevamente en la fuente de la vida. ¿Cuál es la fuente de la vida? Dios, Él es la fuente de la vida. Al fin, la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor. Durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura. Pero discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado. Dios no le había cortado por completo, sino que estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tumba, servidumbre de la cual él mismo no podía librarse. Cuando Dios, bueno, entre comillas, cuando Dios nos manda un castigo, por eso lo digo entre comillas, porque no es un castigo, es el resultado de nuestras malas decisiones, es una consecuencia de nuestro pecado. Nosotros decimos, qué ingrato que ese Señor, ¿dónde está tu misericordia, Señor? Y no nos estamos dando cuenta que en ese momento es cuando más misericordioso está siendo el Señor con nosotros, porque lo que merecemos es que nos destruya. Y sin embargo, a través de las penalidades que estamos sufriendo, estamos volviendo nuestra mirada al Señor para reconciliarnos con Él. Y eso es lo que estaba haciendo en ese momento el Señor con Salomón. Le estaba haciéndole conciencia de las maldades y las cosas malas que él había hecho. Y bendita la hora en que Dios nos hace reaccionar para que nosotros volvamos su mirada a Él y podamos discernir la esperanza del mensaje de Dios en nuestras vidas. Con gratitud, Salomón reconoció el poder y la bondad de aquel que es el más alto sobre los altos. Y vamos a leer Eclesiastés 5:8. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Y uno más alto está sobre ellos. Y con arrepentimiento comenzó a desandar su camino para volver al exaltado nivel de pureza y santidad del cual había caído. No podía esperar que escaparía a los resultados agostadores del pecado. No podía nunca librar su espíritu de todo recuerdo de la conducta egoísta que había seguido, pero se esforzaría fervientemente por disuadir a otros de entregarse a la insensatez. Confesaría humildemente el error de sus caminos y alzaría su voz para amonestar a otros. No fue que se perdiesen irremisiblemente por causa de las malas influencias que la había desencadenado.
Porque aunque nosotros no lo creamos, las personas que tienen altos puestos influyen en la conducta del pueblo. Las personas, nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, quien sea, nosotros los padres también, influimos en las malas conductas de nuestros hijos. Cuando nos portamos mal y estamos haciendo lo que nosotros queremos delante de Dios. Y eso es irreversible, porque ya lo he hecho está. Y aunque me arrepienta, y aunque doble rodillas, y aunque me desgarre las vestiduras y mi corazón delante de Dios, Dios no puede ser burlado. Y las consecuencias del pecado siempre van a estar presentes. El verdadero penitente no echa al olvido sus pecados pasados, no los echa al olvido. No se deje embargar tan pronto como ha obtenido paz. Por la despreocupación acerca de los errores que cometió, piensa en aquellos que fueron inducidos al mal por su conducta y procura de toda manera posible hacerlos volver a la senda de la verdad. Cuanto mayor sea la claridad de la luz de la cual entró, tanto más intenso es su deseo de encauzar los pies de los demás en el camino recto. No se espacia en su conducta errónea, ni considera livianamente lo malo, sino que recalca las señales del peligro a fin de que otros prueban precaverse. Le dicen a uno necio, ya empieza usted con su perorata de la palabra de Dios, no sea majadero, porque uno, bueno, siempre se los repito, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Y si nosotros como padres fuimos padres negligentes y no enseñamos a nuestros hijos en los caminos de Dios, después es sumamente difícil revertir esa mala influencia. Es sumamente difícil. Y uno, al percatarse de las cosas malas que uno hizo, pega un frenazo y empieza a retroceder y a querer devolverle a los hijos y darles todas esas enseñanzas que uno no les dio. Y los hijos no quieren oír, no quieren oír. Y hay que doblar rodillas y hay que insistir y persistir para ver si se logra. Pero es sumamente difícil. Pues Salomón reconoció que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y enloquecimiento en su corazón. Y eso es lo que encontramos en Eclesiastés 9:3. Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto, se van a los muertos. Todo lo que está debajo de la tierra va siempre de continuo al mal. Y declaró también, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está lleno para hacer está en ellos para hacer el mal. Bien que el pecador haga mal 100 veces y le sea dilatado el castigo. Con todo yo también sé, lo que a Dios temen tendrán bien. Los que temieren ante su presencia y que el impío no tendrá bien, ni le serán prolongados los días, que son como obra por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. Vamos a leer Eclesiastés 8, del 11 al 13. Eclesiastés 8, del 11 al 13. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío,
ni le serán prolongados los días, que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios. Nuestros días son alargados y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Por sí yo puedo seguir pecando y no me voy a morir todavía. Cuando ya esté por morirme, entonces me arrepiento. No es así. No es así. Porque uno no sabe cuándo la muerte lo va a sorprender a uno. Y no le dio tiempo de arrepentirse. Así es que mejor es ponernos a cuentas con Dios. Por inspiración divina, el rey escribió para las generaciones ulteriores lo referente a los años que perdió, así como las lecciones y amonestaciones que entrañaron. Y así, aunque su pueblo cosechó lo que él había sembrado y soportó malignas tempestades, la obra realizada por Salomón en su vida no se perdió por completo. Con mansedumbre y humildad, enseñó durante la última parte de su vida sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios, procuró hallar palabras agradables y escritura recta y también palabras de verdad. Sí, es cierto, él escribió todo eso, pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, vimos que posteriormente el reino fue dividido en el reino del norte, el reino del sur, las 10 tribus de un lado, 2 tribus del otro, pero tanto los del norte como los del sur, siempre unos siguieron a Jehová por un tiempo, pero también apostataron, y los otros definitivamente apostataron. Y así siguió y siguió hasta que Cristo vino. Fueron invadidos por los babilonios, etcétera, etcétera. Fueron agarrados como esclavos, pero siempre apostataron. Pero siempre el Señor, con su infinita misericordia, estuvo a la par de ellos hasta la venida de Cristo Jesús. Vea qué amor más grande, que a pesar de ser un pueblo sumamente apóstata, él vino a su pueblo, a sus hijos. Ese es Dios. Escribió también Salomón: las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Y vamos a leer Eclesiastés 12, del 9 al 14. Eclesiastés 12, del 9 al 14. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. Los últimos escritos de Salomón revelan que él fue comprendiendo cada vez mejor cuán mal había sido su conducta y dedicó atención especial a exhortar a la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que le había hecho malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo. Con pesar y vergüenza confesó que en la flor de la vida, cuando debiera haber hallado en Dios consuelo, apoyo y vida,
se apartó de la luz del cielo y de la sabiduría de Dios, y reemplazó el culto de Jehová por la idolatría. Al fin, habiendo aprendido por triste experiencia cuán insensata es una vida tal, su anhelo y deseo era evitar que otros pasasen por la amarga experiencia por la cual él había pasado. Porque él quería revertir todo ese daño que le había hecho a su pueblo, a su país, a su tierra, a sus habitantes. No fue tarde, porque esas enseñanzas llegan hasta nuestros días. Pero sí le fue bien difícil revertir todo el daño que había hecho. Con expresión patética escribió acerca de los privilegios y responsabilidades que el servicio de Dios otorga a la juventud. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Mas si el hombre viviere muchos años y en todos ellos hubiere gozado alegría, si después trajese a su memoria los días de las tinieblas, que serán muchos, todo lo que habrá pasado dirá haber sido vanidad. Y eso lo encontramos en Eclesiastés 11 del 7 al 10. Eclesiastés 11 del 7 al 10. Suave ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Todo en esta vida es vanidad de vanidades. La vida de Salomón rebosa de advertencias, no solo para los jóvenes, sino también para los de la edad madura y para los que van descendiendo por la vertiente de la vida hacia su ocaso. Oímos hablar de la inestabilidad de los jóvenes que vacilan entre el bien y el mal, así como de las corrientes de las malas pasiones que nos vencen. En los de la edad madura no esperamos ver esta inestabilidad e infidelidad. Contamos con que su carácter se habrá establecido y arraigado firmemente en los buenos principios, pero no siempre sucede así. Cuando Salomón debiera haber tenido un carácter fuerte como un roble, perdió su firmeza y cayó bajo el poder de la tentación. Cuando su fortaleza debiera haber sido inconmovible, fue cuando resultó más endeble. Nosotros lo vemos que la edad no es sinónimo de madurez, jamás. Hay jóvenes que son muy maduros, pero hay ancianos que se comportan como jóvenes. La verdad es esa. Y eso los hace caer en pecado. De tales ejemplos debemos aprender que en la vigilancia y la oración se halla la única seguridad para jóvenes y ancianos. Esta seguridad no se encuentra en los altos cargos ni en los grandes privilegios. Uno puede haber disfrutado durante muchos años de una experiencia cristiana genuina y seguir, sin embargo, expuestos a los ataques de Satanás. En la batalla con el pecado íntimo y las tentaciones de afuera, aún el sabio y poderoso Salomón fue vencido. Su fracaso nos enseña que cualesquiera que sean las cualidades intelectuales de un hombre y por fielmente que haya servido a Dios en lo pasado, no puede nunca confiar en su propia sabiduría e integridad. Y nosotros en la palabra de Dios vemos casos de un rey, el caso de un rey que le pidió al Señor que le alargara la vida por 15 años. Él había hecho lo recto delante de Dios. Y después, en esos 15 años,
apostató, apostató. Entonces, mejor es viejito o joven mantenerse agarrado del Señor para no claudicar. En toda generación, en todo país, se tuvo siempre el mismo verdadero fundamento y modelo para edificar el carácter. La ley ordena: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo encontramos en Lucas 10:27. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es un gran principio manifestado en el carácter y en la vida de nuestro Salvador. Él es el único fundamento seguro, la única guía fidedigna, y reinará en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y la fuerza de la salvación. Vamos a leer Isaías 33:6. Isaías 33:6, que dice así: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. El temor de Jehová será tu tesoro. Estas palabras dirigidas a Israel acerca de la obediencia a los mandamientos de Dios esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. Y vamos a leer Deuteronomio 4:6. Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, nación grande es esta. Estas palabras dirigidas a Israel acerca de la obediencia a los mandamientos fue dada por Salomón y encierran la única salvaguardia para la integridad individual, para la pureza del hogar, para el bienestar de la sociedad o la estabilidad de la nación. En medio de todas las perplejidades y los peligros de la vida, así como de los acertos contradictorios, la única regla segura consiste en hacer lo que Dios dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, y el que hace estas cosas no resbalará para siempre. Vamos a leer Salmo 19:8 y Salmo 15:5. Salmo 19:8 y Salmo 15:5. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ni contra el inocente admitió cohecho. Los que escuchen la amonestación que encierra la apostasía de Salomón evitarán el primer paso hacia los pecados que le vencieron. Únicamente la obediencia a estos requerimientos del cielo guardará de la apostasía de los hombres. Dios les concedió mucha luz y esas bendiciones, ellas no les darán seguridad contra la obediencia y la apostasía, desobediencia y la apostasía. Tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, porque si nos soltamos caemos en desobediencia y en apostasía. Cuando aquellos a quienes Dios exaltó a cargos de gran confianza se apartan de Él para depender de la sabiduría humana, su luz se trueca en tinieblas. La capacidad que les fuera dada les llegará a ser una trampa. Hasta que el conflicto termine, habrá quienes se aparten de Dios. Satanás ordenará de tal manera las circunstancias que, a menos que seamos guardados por el poder divino,
ellas debilitarán casi imperceptiblemente las fortificaciones del alma. Necesitamos preguntar a cada paso, ¿es este el camino del Señor? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Le disgustará al Señor esta decisión que he tomado? Señor, dame la sabiduría para saber si lo que estoy haciendo es lo correcto o no es lo correcto. Porque mientras dure la vida, habrá necesidad de guardar los afectos y las pasiones con propósito firme. Ni un solo momento podemos estar seguros, a no ser que confiemos en Dios y tengamos nuestra vida escondida en Cristo. La vigilancia y la oración son la salvaguardia de la pureza. Todos los que entren en la ciudad de Dios lo harán por la puerta estrecha, con esfuerzo y agonía, porque no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación. Apocalipsis 21:27. Vamos a leer Apocalipsis 21:27, que dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero, nada más. Esos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Pero nadie que haya caído necesita desesperar. Hombres de edad que fueron una vez honrados por Dios pueden haber manchado sus almas, sacrificado la virtud sobre el altar de la concupiscencia, pueden haber manchado sus almas y sacrificado la virtud sobre el pueblo, sobre el altar de la concupiscencia. Pero si se arrepienten y abandonan el pecado y se vuelven a Dios, sigue habiendo esperanza para ellos. El que le declara, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 2:10, que no lo puse, pero no importa, ustedes lo buscan. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Formula también esta invitación: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Vamos a leer Isaías 55:7 y Oseas 14:4. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios. El arrepentimiento de Salomón fue sincero, pero el daño que había hecho, su ejemplo al obrar mal, no podía ser deshecho. Durante su apostasía, hubo en el reino hombres que permanecieron fieles en su cometido y conservaron su pureza y lealtad. Pero muchos fueron extraviados y las fuerzas del mal desencadenadas por la introducción de la idolatría y de las prácticas mundanales no se pudieron detener fácilmente al rey penitente. Su influencia en favor del bien quedó grandemente debilitada. Muchos vacilan cuando se trataba de confiar plenamente en su dirección. Aunque el rey confesó su pecado y escribió para beneficio de las generaciones ulteriores el relato de su insensatez y arrepentimiento, no podía esperar que fuese completamente destruida la influencia funesta de sus malas acciones. Envalentonados por su apostasía, muchos continuaron obrando mal, y en la conducta descendente de muchos de los príncipes que le siguieron puede rastrearse la triste influencia que ejerció al prostituir
las facultades que Dios le había dado. En la angustia de sus amargas reflexiones sobre los malos hábitos de su conducta, Salomón se sintió constreñido al declarar: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mas un pecador destruye mucho bien. Óigame, padres, un pecador destruye mucho bien. Hay un mal que debajo del sol he visto, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas. No seamos necios en nuestro corazón. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al estimado por sabiduría y honra. Eclesiastés 9:18. Vamos a leer. Eclesiastés 9:18. Dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y 10 del 5 al 6. Hay un mal que he visto debajo del sol, de manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en un lugar bajo. Y los ricos están sentados en un lugar bajo. Entre las muchas lecciones enseñadas por la vida de Salomón, ninguna se recalca tanto como la referente al poder de la influencia para el bien o para el mal. Por limitada que sea nuestra esfera, ejercemos una influencia benéfica o maléfica, sin que lo sepamos y sin que podamos evitarlo. Ella se ejerce sobre los demás en bendición o maldición. Puede ir acompañada de la lobreguez, del descontento, del egoísmo, del veneno mortal de algún pecado que hayamos conservado. O puede ir cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, así como de la suave fragancia del amor. Pero lo seguro es que manifestará su potencia para el bien o para el mal. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con todas las actitudes que tenemos, sobre todo en nuestra propia casa. Porque la influencia que le estemos dando a nuestros hijos y a nuestra descendencia es caótica si tenemos pecados escondidos o si queremos permanecer en algún pecado. Porque va a ser una potencia para el bien o para el mal. Puede llenarnos de pavor el pensar que nuestra influencia puede tener sabor de muerte, para muerte, y sin embargo es así. Un alma extraviada que pierde la bienaventuranza eterna es una pérdida inestimable. Y sin embargo, un acto temerario o una palabra irreflexiva de nuestra parte puede ser una influencia tan profunda sobre la vida de otra persona que resulte en la ruina de su alma. Una sola mancha en nuestro carácter puede desviar a muchos de Cristo. Porque la mirada está puesta sobre nosotros. Y si hacemos el mal, la gente dice: no, miras, esa señora siempre está haciendo cosas malas y supuestamente le va bien. Porque uno solo ve lo externo, uno no ve las consecuencias del pecado que esa persona está asumiendo. Puede llenarnos de pavor el pensar que nuestra influencia puede hacer sobre muerte para muerte. Mientras la semilla sembrada produce una cosecha y esta a su vez se siembra, la mies se multiplica. En nuestras relaciones con los demás, esta ley se cumple. Cada acto, cada palabra constituye una semilla que dará fruto. Cada acto de bondad reflexiva, de obediencia y abnegación se reproducirá en los demás y por ello en otros aún. Así también cada acto de envidia, de malicia, de disensión es una semilla que producirá
una raíz de amargura. Y vamos a leer Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Porque la contaminación es exponencial, va, dañando, corrompiendo, perjudicando, sobre todo a nuestra descendencia. Y tenemos que tener mucho cuidado con las raíces de amargura que tenemos, porque estamos contaminados nosotros y vamos a contaminar a todos los demás. Y cuanto mayor aún será el número de los que serán envenenados por esos muchos. Así prosigue para este tiempo y para la eternidad la siembra del bien y del mal. Lo que Salomón hizo le tuvo grandes consecuencias. Más o menos Salomón vivió 900 y resto de años antes de Cristo. Y él contaminó todo esos 1000 años, por decirlo así, y redondear, fueron de gran contaminación. Reyes que hacían los malos, Dios lo quitaba, venía otro, hacía lo bueno, duraba un poco más, pero atrás venía otro haciendo lo malo, o el que había empezado haciendo lo bueno continuó haciendo lo malo, y contaminó todo al pueblo de Israel, tanto en los reinos del norte como en los reinos del sur. Pero Dios, con su infinita misericordia, con su eterno amor, con su poder y su deidad, lo sostuvo hasta que vino el Mesías. A poner en orden, a darle un nuevo auge, a perdonar, a morir por usted y por mí y por todos. Vino a un mundo lleno de pecado, de corrupción, de maledicencia. Todo había en ese momento que él vino a esta tierra. No lo aceptaron, no lo recibieron, lo mataron o lo matamos por nuestros delitos y pecados. Y fue duro, triste, algo increíble. Y sin embargo, él vino a rescatarnos y a darnos la nueva oportunidad de poder arrepentirnos de nuestros pecados, recurrir a él, buscarlo a él y seguir adelante. Es importantísimo el arrepentimiento, pero también es importantísimo mantenerse con Dios y seguir adelante junto con él y no soltarse de su mano para que él nos pueda sacar adelante, cumplir con sus lineamientos, con sus leyes, amarlo, creerle, seguirlo, obedecerle. Eso es lo más importante. Y entre más joven lo hagamos, mejor. Bueno, pues esta es la palabra que les traía para hoy. Los vemos de la próxima semana, si Dios lo permite. Un feliz fin de semana y principio de la próxima semana. Que Dios los siga bendiciendo a todos y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.